Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, reiteramos el saludo, el agradecimiento por estar en un día extraordinario del curso. Veo que tienen todos muchas ganas de aprender, así que vamos a tener una clase magistral con el doctor Isach, que yo reconozco que de todos los docentes que han participado de las capacitaciones, todos con, por supuesto, muy buena predisposición, Simón es el que más ha sabido utilizar el Zoom, ¿sí? Nos viene con cosas novedosas, vamos a aprender mucho, no solo del derecho tributario, sino de cómo alguien tiene ganas de transmitir el conocimiento. Y hoy con el equipo en pleno de la unidad de graduados, Leonardo, Osvaldo, no Leandro, ¿sí? Aprendamos. Leo es Leonardo, ¿sí? El director de la unidad de graduados que nos acompaña hoy, el doctor Federico Martínez Bordaisco, y la doctora Emilia Novo. Así que hoy todos presentes para acompañar al doctor Isach en esta clase que seguramente nos dejará muchos conocimientos. Así que, Simón, bienvenido, muchas gracias por estar en este horario ya tarde y transmitir todos los conocimientos que desde el Poder Judicial vamos a ver el otro lado del derecho tributario. Le agradecemos también a la doctora De Bandi, que una vez más nos acompaña, así que vamos a esperar su participación y lo va a interrumpir, prometió el doctor Isach, como él hizo en su clase. Así que bienvenidos a todos, gracias Simón, todo suyo a la clase. Buenas noches, gracias Verónica, gracias a la unidad de graduados, la persona de Leo y de Osvaldo, también gracias a Leandra por estar entre los presentes, y agradezco también a Marina Sánchez Herrero, que estuvo al principio y por algún problema se desconectó, creo que tenía intenciones de participar, pero debe haber tenido algún problema. Con respecto a las expectativas que ha generado Verónica con la presentación, me parece que son excesivas y vamos a tratar de compartir algunos lineamientos como enuncia este título de aspectos procesales en causas tributarias. Agradezco también a los organizadores y a todos los presentes el hecho de haber podido cambiar, o mejor dicho, de agregar una fecha más, que era con la intención de poder brindar mayores explicaciones. Para comenzar con el tema, me parece interesante saber cuál es el fenómeno frente al que nos encontramos. Muchas de las cosas que voy a decir seguramente las dijo Leandra, pero voy a hacer hincapié nuevamente en ello. El ARBA, recordemos que entre los tributos que recauda está inmobiliario, automotor, embarcaciones deportivas, ingresos brutos, sellos, tasas retributivas de servicios administrativos o judiciales, y el inmobiliario complementario. A su vez también en este universo hay otros tributos provinciales que no recauda el ARBA, como algunos de los que enumero acá. Algunas diapositivas tienen información, las voy pasando rápido porque si no se va a hacer demasiado largo. Después es interesante la dimensión del fenómeno a nivel municipal. Esto es del año 2008, pero de los 134 municipios que había por ese entonces, hoy hay alguno más, había 134 municipios que cobraban la tasa por alumbrado, barrio y limpieza, tasa por inspección de seguridad e higiene. Es decir, se contabilizan a esa época, por algunas informaciones que había, como 120 tasas diferentes, no todas recaudadas por todos los municipios, pero sí muchas de ellas por varios. Así que el fenómeno al que nos encontramos es bastante grande, ¿no? Y cuando hablamos de causas tributarias, nos referimos a las ejecuciones de los tributos frente a contribuyentes que no pagan, al cuestionamiento de los tributos provinciales y municipales. Acá puede haber actuación u omisión de la autoridad de aplicación, la actuación se pone de manifiesto con determinaciones, multas, respuestas a reclamos. También el cuestionamiento respecto de las normas que regulan los tributos, y también puede darse el supuesto de repetición de pago de algunos de estos tributos. Esto me parece necesario para pasar al tema que sigue, que es el tema de cómo se pueden cuestionar esto. Nosotros había cierta expectativa de hablar del proceso contencioso administrativo, pero vale señalar que el proceso contencioso administrativo es una de las vías procesales posibles para la discusión de estos temas. También está la demanda originaria de inconstitucionalidad,
ante la Suprema Corte de la provincia, la demanda de inconstitucionalidad originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la apelación ante la justicia penal de la clausura y decomiso, el apremio y el amparo. Todo esto hace que, junto con el proceso contencioso administrativo, convivan otras posibilidades procesales que me parece que es interesante tenerlas en cuenta, y ahora vamos a hacer alguna referencia más. Esto significa que la competencia, entendiendo por ello el tribunal competente, va a estar condicionado o va a depender de algunas diversas cuestiones, como ser la naturaleza del tributo, el contenido de la decisión, la naturaleza del planteo o su fundamento, y la autoridad de la cual emana la decisión. Bueno, vamos a ver un poquito más esto. Cuando hablamos de la naturaleza del tributo, esto incide en cuál es el órgano ante el cual se va a promover la ejecución. Cuando se trata de tributos provinciales, los apremios o ejecuciones fiscales se van a hacer en el contencioso administrativo, y cuando se trata de tributos municipales, en los juzgados civiles y comerciales o juzgados de paz. Esto pone en evidencia que, más allá de la naturaleza de la cuestión, porque podemos convenir que tanto el tributo provincial como el tributo municipal responde a una misma naturaleza o idiosincrasia, acá se ha priorizado una cuestión de política legislativa, porque a partir de este diseño, aquellos municipios que quisieran ejecutar los tributos locales y no estuvieran en aquellos lugares donde hay juzgados contenciosos administrativos, podrían optar por la competencia de los juzgados de paz. Es un resabio porque antes los juzgados eran regionales y bueno, también esto se modificó. Este esquema, que es el que está vigente, también sufrió alguna modificación con la ley 13435, que estableció el fuero de ejecuciones tributarias. Esto no está puesto en funcionamiento, pero es una ley sancionada y vigente, en la cual el fuero de ejecuciones tributarias está integrado por los juzgados de primera instancia de ejecuciones tributarias, y la apelación va a la Cámara Contencioso Administrativo. Me parece que es bueno saberlo. La naturaleza del contenido de la decisión sancionatoria también incide en la competencia. Cuando estamos hablando de multas, esto es de acuerdo a lo que establece el Código Fiscal. La discusión de las multas va al contencioso administrativo, y la clausura y decomiso va al juzgado correccional. ¿Me escuchan bien? Perfecto, señor. Sí. Bueno, entonces decía, cuando la sanción que aplica la autoridad de aplicación, el ARBA, es clausura o decomiso, la revisión judicial va al juzgado correccional. Esto también me parece que es interesante, porque estamos hablando de dos decisiones que gozan de la misma naturaleza, o del mismo género, que es la aplicación de una sanción, y según cuál sea la sanción que se aplica, va a un fuero o al otro. Tengan en cuenta que en ambos casos se trata de un acto administrativo, y la diferencia está en cuál es la sanción impuesta. Parece que esto es interesante también tenerlo en cuenta. Otro aspecto que puede incidir en la competencia es la naturaleza o fundamento del planteo. Muchas veces lo que se cuestiona es la norma. Cuando hablamos de norma, es la ley, la ordenanza municipal, o un acto o un reglamento. Cuando el cuestionamiento es pura y exclusivamente de la constitucionalidad en relación con la Constitución provincial, se podría radicar la cuestión en la sede de la Suprema Corte Provincial, en la demanda originaria de inconstitucionalidad que establece el artículo 161 de nuestra Constitución. Hay algunos que sostienen, la mayoría les diría, que sostienen que esta es una competencia exclusiva. Yo no interpreto esto, pero creo que estoy bastante solo, así que sigan el otro criterio, que es el que rige. Y en definitiva, el límite es bastante finito o débil, porque si muchas veces los fundamentos de la demanda
puede ser la inconstitucionalidad de una norma, y si se le agrega algo más, por ejemplo, recuerdo en este caso la ley 12.397, que era la ley de innovaciones de obligaciones no prescriptas, que dio origen al caso Filcrosa y toda esa doctrina. En estos casos me tocó intervenir en una causa en la cual se planteaba la inconstitucionalidad de la norma y no se decía mucho más. Cuando la provincia del ARBA, en ese momento era la provincia, porque todavía el ARBA no estaba, era la Dirección de Rentas. Cuando plantean y hacen un planteo de competencia, dicen, no, acá se está discutiendo la inconstitucionalidad de la norma, razón por la cual esto debería ir a la competencia originaria de la Corte. Cuando se le corre traslado a la otra parte, el actor dice, no, a ver, pido la inconstitucionalidad de la norma para que simultáneamente me declaren la prescripción de la obligación, porque esta obligación no se le está aplicando la prescripción como consecuencia de la ley. Si la ley es inconstitucional y no se aplica, mi obligación pasa a estar prescrita. Bueno, esto me parece que ahí está el detalle que nos permite superar la necesidad de que, frente a supuestos de inconstitucionalidad, deba irse a la competencia originaria de la Corte. Otros supuestos son las demandas declarativas de inconstitucionalidad, es la del 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que quedan radicadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de la cual hay muchos ejemplos. Esto es un tema bastante en boga, bastante complejo, y me parece que excede lo que les pueda decir. De todos modos, si hay alguna duda, después podemos avanzar. Esto entra mucho en juego lo que tiene que ver con la pretensión meramente declarativa, que en el ámbito nacional ha tenido gran desarrollo a través de esta demanda declarativa de inconstitucionalidad. El problema es que muchas veces a través de la misma se terminan planteando impugnaciones de acto, y bueno, esto implicaría el eludir los requisitos de admisibilidad que después vamos a analizar. Otra posibilidad que existe es los cuestionamientos a través del amparo. El amparo no hace falta que lo explique demasiado, todos lo conocemos, y en nuestra provincia, cuando la acción es de amparo, el que interviene es cualquier juez. En lo personal, me parece que tratándose de materia tributaria no habría muchos supuestos en los cuales podrían ir a través del amparo. Acá van a tener un primer problema, es que va a entender cualquier juez, y cualquier juez por ahí no conoce la problemática, y en lo personal considero que el proceso contencioso administrativo, al cual después nos vamos a referir, otorga muchas más ventajas que el amparo a la hora de tutelar los derechos, inclusive tributarios. Otro aspecto que incide en la competencia es la autoridad de la cual emana la decisión que se impugna. Entonces sabemos que hay autoridad de aplicación en materia tributaria. En provincia está el ARBA y los municipios. En estos casos, las decisiones que adopte el ARBA o la autoridad de aplicación municipal quedará radicada en los juzgados de primera instancia. Cuando se opte por la apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelación, esa decisión va a quedar radicada ante la Cámara de Apelación en lo contencioso administrativo. Esto es un poco siguiendo el modelo que estaba vigente en el orden nacional y que la provincia lo siguió. Me parece que tiene su razón de ser, fue objetado desde su constitucionalidad, pero hoy no se discute que cuando se trata de una decisión adoptada por el Tribunal Fiscal de Apelación, esto debe quedar radicado ante las cámaras regionales en un juicio de conocimiento bastante amplio. Entonces se llaman recursos directos, se los ha denominado. Bueno, hecha toda esta referencia, nos vamos a referir a la competencia contencioso-administrativa, que es un poquito lo que más a lo que nos vamos a ocupar, y que está consagrado en el artículo 166, último párrafo de la Constitución Provincial, de acuerdo a la reforma de 1994, en la cual se
establece que los casos originados por la actuación o omisión de la provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas en el ejercicio de funciones administrativas serán juzgados por los tribunales competentes en lo contencioso administrativo. A su vez, el Código Procesal Contencioso Administrativo, en el artículo 2, establece los casos incluidos, y en lo que concierne a la cuestión tributaria, podemos destacar 3 incisos. El primero, los que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos de alcance particular o general. Acá, cuando esos actos administrativos de alcance particular o general se refieren a lo tributario, estarían alcanzados por esta parte. Y también hace referencia a que quedan incluidas las impugnaciones de las resoluciones emanadas del Tribunal Fiscal. En el inciso 5 se hace referencia a los relacionados con la aplicación de tributos provinciales o municipales, y en el 8 a los relacionados con la ejecución de tributos provinciales. De esta forma quedan los lineamientos constitucionales y legales que determinan la competencia del fuero contencioso administrativo en la materia tributaria. Respecto a la competencia territorial, algo muy cortito, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del Código Contencioso Administrativo, el principio es que la competencia corresponde al domicilio de autoridad demandada. Tratándose de tributos provinciales, y como vimos, tiene como autoridad de aplicación al ARBA, o eventualmente a través del recurso de apelación del Tribunal Fiscal, esto debería ir siempre a La Plata. Esto generó que en algún momento se plantearan contiendas inhibitorias de competencia ante los juzgados de La Plata, frente a causas que habían sido promovidas en los juzgados del interior de la provincia, y finalmente la Corte, en la causa Sarachaga, determinó que en cuestiones tributarias el domicilio puede ser, la competencia puede ser la del domicilio del contribuyente, en una suerte de inconstitucionalidad o de inaplicabilidad del artículo 5 que recién les mencionaba. Les recomiendo la lectura de la causa Sarachaga, que es bastante conocida, si no después me la piden y se las paso, porque desarrolla muy bien este tema. O sea que a partir de esta causa, cualquier contribuyente con domicilio en el interior de la provincia o en un departamento que no sea de La Plata puede radicarla ante los juzgados correspondientes al mismo. Bueno, ahora vamos a avanzar con las pretensiones, que están reguladas en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, que establece una numeración que se sostiene que no es taxativa, que es meramente enunciativa y podría dar lugar a otras pretensiones. Esto tiene que ver con las posibilidades de control que se le brinda al Poder Judicial respecto de la actividad de la administración pública, y para superar algún resabio histórico, que era que antiguamente la única pretensión posible era la anulatoria o impugnatoria, que es a la que se refiere el inciso primero de este artículo 12, que establece que se puede promover la anulación total o parcial de actos administrativos de alcance particular o general. En su segundo inciso habla del restablecimiento o reconocimiento de derechos o interés tutelado, resarcimiento de los daños y perjuicios, declaración de certeza sobre una determinada relación o situación jurídica regida por el derecho administrativo, cesación de una vía de hecho administrativa, y por último la orden de pronto despacho judicial. Vamos a ver cómo se presentan estas posibilidades en la materia tributaria. Cuando hablamos de anulatoria, o también llamada impugnatoria, puede ser contra el acto de alcance particular. Cuando nos referimos a esto, estamos hablando de los actos que determinan un tributo, aplican una multa, establecen alguna extensión de responsabilidad, y también podría ser contra los actos de alcance general, que son aquellas resoluciones que reglamentan leyes. Por ejemplo, hace poco se planteó, no tocó intervenir, a ver, ejemplos hay millones, pero para que más o menos sepan, hubo una ley provincial que estableció la posibilidad de acogerse a moratorias. El ARBA, en su condición de autoridad de aplicación y conforme las facultades reglamentarias que tiene como poder administrador, estableció que quedaban exceptuados de la posibilidad del acogimiento a estos beneficios a los responsables de obligaciones por retenciones. O sea, que aquellos que tenían una deuda con el ARBA como consecuencia de no haber depositado en término
dineros que habían retenido en su condición de agentes de estas características quedaban exentos de la posibilidad de acogerse a esos beneficios. El que estaba en esa situación, el agente de retención, venía a plantear que este reglamento del ARBA, que era una resolución, disposición, no recuerdo, violaba la Constitución, porque en definitiva estaba alterando el espíritu de la ley. Bueno, no les voy a decir cuál es la solución, porque esto está en curso, pero para que vean cuáles son las problemáticas que se pueden plantear. Esto, vale señalar, también podría haber sido radicado ante la competencia de la Suprema Corte Provincial en el marco de una demanda originaria de inconstitucionalidad, porque se estaba alegando que esta reglamentación, este reglamento violaba los principios constitucionales. Acá por ahí la diferencia es que la inconstitucionalidad que se planteaba también lo era en relación a la Constitución Nacional, supuesto que no es abordado en la demanda originaria de inconstitucionalidad, pero el principio de jerarquía normativa y la imposibilidad de alterar el espíritu de las leyes también encuentra sustento en normas de la Constitución provincial. A ver, cuando se impugna contra un acto de alcance particular, es importante o necesario saber cuáles son los requisitos del acto administrativo, porque en definitiva la impugnación debe radicar en los vicios o en los defectos que tengan ese acto, y para eso es un buen mecanismo conocer cómo funcionan los requisitos de los actos administrativos. Cuando se trata de un acto determinativo de un tributo en el que se cumplió el pago previo, es interesante, y es un consejo, formular la pretensión como pretensión accesoria, la devolución de lo pagado. Y no solo la devolución de lo pagado, sino eventualmente los intereses que pueden aplicarse. Esto que parece obvio, por ahí en la práctica genera algunos inconvenientes, porque frente a la omisión del actor de reclamar esto, aun cuando el organismo jurisdiccional lo recepte, se podría plantear alguna violación al principio de congruencia. Entonces, si esto se incorpora en la pretensión impugnatoria, me parece que facilita bastante las posibilidades y en definitiva le da una mejor tutela a los derechos del contribuyente involucrado en la cuestión. Otra de las pretensiones, que también se dice que es la pretensión subsidiaria, en la cual encajan los supuestos que no tienen una pretensión específica, es la de reconocimiento de derecho. Materia tributaria pareciera ser que no es muy común, porque siempre lo que se advierte es una actividad impugnatoria del contribuyente frente a los reclamos y las imposiciones que establece la autoridad de aplicación, pero no hay que descartarla, no se ve mucho, pero no hay que descartarla. Por ahí hay un ejemplo que es interesante, que es cuando el contribuyente formula un reclamo a la autoridad de aplicación que es desestimado. Frente a esa decisión desestimatoria, hay algunos que consideran que estamos frente a una pretensión impugnatoria, que sería la impugnación de esa decisión de la administración. En lo personal, entiendo, con muchos antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales, que la naturaleza, ese reconocimiento de derechos formulado administrativamente mantiene su esencia, aun cuando mantiene su esencia en el posterior proceso judicial, aun cuando exista una decisión que lo rechace, porque en definitiva lo que deberá dilucidarse en el marco de ese proceso es si le correspondía o no ese derecho al contribuyente. El ejemplo que doy siempre es el de aquel que solicita que la administración le reconozca alguna exención que contiene el ordenamiento jurídico,
Si la administración rechaza ese pedido de exención, el planteo judicial posterior va a consistir en lo mismo, en que se reconozca el derecho a estar exento. Si la decisión que se adoptó tenía vicios en la competencia, en la motivación o lo que fuera, esto no va a incidir en el derecho que se está reclamando. Tan es así que algunos sostienen que esta decisión de rechazo del reclamo administrativo es un mero pronunciamiento que carece de efectos jurídicos y por ende sería irrelevante la impugnación judicial del mismo. En esto debo advertir que, si bien estoy convencido, algunos pronunciamientos de la Cámara Local no estarían en esta línea, con lo cual el consejo es que frente a este tipo de cuestiones igualmente hagan un planteo de impugnación del acto, más allá que los esfuerzos argumentativos van a estar dirigidos a que se reconozca el derecho. Este ejemplo que hacía referencia recién, el del pedido de exención, en definitiva podría derivar en una sentencia meramente declarativa, en la medida que esa exención no esté condicionando la validez de un acto administrativo que determinó un tributo sobre la base del no reconocimiento de la exención. Es decir, cuando la cuestión se circunscribe exclusivamente a decir si está exento o no está exento, esa sentencia va a ser meramente declarativa, y independientemente de que se trate de un proceso, de una pretensión de reconocimiento de derecho o una pretensión meramente declarativa. La asimilación a la anulatoria es lo que les hice referencia hace un momento. Otro de los supuestos que sí adquiere mucha relevancia en materia de cuestiones tributarias es la declarativa de certeza. Fundamentalmente porque a través de la declarativa de certeza se exime del pago previo, que después vamos a hacer alguna referencia, y que impone una obligación o un condicionamiento bastante grande a la admisibilidad de las pretensiones. La declarativa de certeza podría estar hablando 2 o 3 días, pero no lo voy a hacer, por lo menos hoy. Al respecto, señalar que tiene una misión preventiva o un fin preventivo. Esto nadie lo discute. Para mí el carácter preventivo se debe a que es posible su promoción antes de que la administración realice algún acto frente al cual yo tenga que accionar impugnándolo con las cargas que implica la impugnación de un acto. Entonces, ustedes saben que la administración en general y en materia tributaria en particular, los actos que dicta son ejecutorios. Esto implica que puede ponerlos en ejecución, se tornan obligatorios a partir de su dictado, lo cual también habilita la posibilidad de trabar embargos, trabar medidas cautelares, o sea, coloca al sujeto que va a estar alcanzado por las obligaciones de ese acto un panorama bastante complicado. Entonces, frente a esto, y antes de que esto se lleve a cabo, está la posibilidad, a través de la pretensión declarativa de certeza, de obtener un pronunciamiento judicial que favorezca la posición del contribuyente, con el objeto de evitar que esas situaciones se produzcan. Este me parece que es la esencia del carácter preventivo que se le adjudica a la declarativa de certeza, lo cual a su vez hace que para la configuración del caso deba haber una exigencia menor a la que existe en el concepto tradicional de caso. Cuando hablamos de caso, en la generalidad de los casos hablamos de un conflicto. Bueno, acá el conflicto todavía no está, pero está expectante. Entonces, frente a esa expectativa de conflicto es que se habilita la declarativa de certeza. Esta declarativa de certeza en el ámbito tributario ha tenido un gran desarrollo, que paradójicamente no se da en casi ningún otro ámbito,
¿Por qué? Porque esto lleva de la mano la posibilidad del pago previo y eludir, o evitar, mejor dicho, todas aquellas cuestiones que mencioné hace un momento. Esta declarativa de certeza, cuando se trata, está dirigida a una ley o a una norma y se funda en la violación de pautas establecidas en la Constitución provincial, puede encontrar su cauce en la demanda originaria de inconstitucionalidad, y cuando se plantea respecto de la contravención de normas o pautas de la Constitución Nacional, podría dar lugar a la declarativa de inconstitucionalidad en la competencia originaria de la Corte Nacional. Un ejemplo bastante clarito, es el de la prescripción. Frente a la información que suministre la autoridad de aplicación de la existencia de una deuda sobre determinado contribuyente, sin que exista juicio, un juicio de ejecución, quien se encuentra en esa situación y sin saber si la administración va a proceder o no a la promoción de ese proceso, podría, a través de una declarativa de certeza, perseguir esta declaración de prescripción, que, vale señalar, sería la misma declaración de prescripción que obtendría en el marco de un apremio. O sea, el planteo va a ser jurídico, va a ser exactamente el mismo. En este caso, vamos a ver 3 ejemplos. Si se agota en la mera declaración, antes de que exista alguna actuación de la administración reclamando el tributo, la sentencia que se dicte va a ser meramente declarativa, y por ende la pretensión que da lugar a la misma también. Podría darse que haya un acto administrativo que, desestimando la prescripción, determine una obligación o exija una obligación. Bueno, ahí ya no alcanzará la pretensión meramente declarativa, sino que deberá impugnarse ese acto, cumpliendo los requisitos de admisibilidad, y el fundamento seguramente será el mismo, el de la prescripción. Y por último, podemos señalar el ejemplo de un apremio, en el cual, frente a la intimación de pago, el demandado opone una excepción de prescripción, y bueno, el análisis jurídico en los 3 casos respecto a la prescripción va a ser exactamente lo mismo. En uno va a dar lugar a que prospere o no prospere la ejecución, en otro va a dar lugar a que se anule o no se anule el acto, y en el otro va a dar lugar a una sentencia meramente declarativa a favor o en contra de quien la postule. El amparo por mora es otra de las pretensiones que vimos hoy que existen y que se utiliza bastante en materia tributaria. Para esto hay que tener en cuenta los plazos. Los plazos están regulados por el Código Fiscal, por la Ley de Procedimiento Administrativo en forma supletoria, y también hay plazos en las ordenanzas fiscales municipales. Hay un supuesto que ha dado lugar a bastantes pronunciamientos, seguramente se los ha mencionado Leandra, que es cuando hay un reclamo de devolución o repetición de tributos al ARBA, sobre todo cuando se trata de los casos, o por lo menos se le imputa. ¿Se me escucha? ¿Se escucha bien? Ahora Sí, perfecto. No sé hasta dónde llegué. Bueno, estaba con los reclamos de repetición o devolución. En estos casos, muchas veces vienen los contribuyentes diciendo: yo hice un reclamo de repetición o devolución y la autoridad de aplicación no me resuelve. Es interesante el debate que se ha dado en estas causas, porque el ARBA sostiene que se trata en algunos casos de la repetición, que tiene un plazo para resolver de 180 días, y el contribuyente muchas veces sostiene que es la devolución, y la devolución debería tener un plazo menor. Entonces, bueno, según en dónde se encuadre el pedido, va a ser el plazo que se aplica, y por ende
va a estar dada o no va a estar dado el supuesto de mora que habilita la admisión de esta pretensión, que recordemos, tiene como único objeto el despacho de una orden judicial, en caso de verificarse la mora, que obliga a la administración a resolver dentro del plazo que la sentencia dispone. Un ejemplo muy interesante que hay en esta materia, creo que Leandra cuando dio la charla que yo escuché, hizo mención al supuesto en el cual el que promueve el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones es el fiscal de Estado. En estos casos, el contribuyente queda como un convidado de piedra en ese procedimiento que se establece entre el fiscal de Estado y el Tribunal Fiscal, y en el cual el contribuyente asume un poco el rol de demandado, y la demora de este procedimiento impugnatorio dirigido contra un acto que en teoría favorece al contribuyente, con el consecuente efecto suspensivo que ello tiene, podría llevar al contribuyente a promover un amparo por mora con el objeto de que esa situación de mora cese y se resuelva finalmente el recurso. La decisión que se adopta en el marco del amparo por mora no implica establecer cuál es el resultado que debe darse al recurso. Bueno, repasadas muy rápidamente cuáles son las pretensiones posibles, y a los fines de hacer un ejercicio y que no se queden dormidos por la hora que es y por lo rápido que vamos, les propongo hacer este ejercicio, que es una encuesta que consiste en determinar, o ustedes qué consideran, qué pretensión promovería frente a un acto administrativo que le acepta un reclamo de repetición que la administración no cumple. Es decir, la administración dice: señor contribuyente, usted tiene razón, le tengo que entregar, le tengo que devolver, le tengo que repetir 100.000 pesos que usted pagó de más por ingresos brutos. Está esa situación y la administración no le devuelve o no le compensa, según el caso, esos 100.000 pesos. Bueno, ustedes, en base a esto que vimos rápidamente, ¿qué pretensión promoverían? Si tienen alguna duda, ¿se entiende la consigna? Perfecto, Simón. Si te parece, inicio la votación. Dale, compartila. Es anónima, así que anímense a decirles: vamos a dar 1 minuto. Ahí está la encuesta en curso. Controlalo vos al tiempo, Leo. Dale. Va ganando amparo por mora por lejos, 15 segundos más. No se hace lo que hiciste, Leo. Estás marcando la tendencia y eso puede llevar a condicionar el voto del resto. Acaba de condicionar el voto de todos. Ahora ¿no lo ven ustedes? Pensé que lo veían todos. Bueno, finalizamos. No, los resultados no se ven. Los comparto. Bueno, sí, ¿Ven? Muy bien. Acá lo tenemos en términos porcentuales. Déjame esto porque ahora vamos a hacer un análisis de esto. Vamos a comenzar con la impugnatoria. Como señalamos en el ejemplo, si es que se entendió bien, el acto reconocía un derecho. Entonces, reconocía el derecho a la repetición. Entonces, desde ese punto de vista, no habría nada que objetarle al acto, porque no está afectando los derechos del particular. Vamos a ir a la ejecutiva. La ejecutiva no está en la enumeración taxativa. La respuesta está muy bien.
pero esto podría dar lugar a dos cuestiones. Que tratándose de una enumeración que no es taxativa, podría ir la pretensión ejecutiva. ¿Qué pasa? No tenemos un cauce específico, más allá de que hay algunos proyectos de ley que lo están proponiendo, y sería bueno que en algún momento surjan, pero esto me lleva a un proceso, en definitiva, ordinario. Después vamos a ver alguna otra cosita al respecto. El amparo por mora, que bueno, me hago cargo que Leo puede haber incidido negativamente en esto. El amparo por mora, como señalamos hace un momento, lo que tiende a determinar es la omisión resolutoria. Acá no habría una inactividad formal, sino que habría una inactividad material. La inactividad material debería ir por otro cauce. Entonces, es bastante probable que si en este caso promueve una acción por amparo por mora, sea inclusive desestimada in limine, porque no se dan los supuestos que habilitan su promoción. Respecto de la cesación de vía de hecho, la cesación de vía de hecho, por ahí para los que no están muy metidos en la materia, es el comportamiento material que afecta a un derecho. Acá en realidad lo que hay es una omisión. Hay quienes hablan de la vía de hecho indirecta. Podría ser una posibilidad. Lo interesante que tiene la cesación de vía de hecho es que va por un proceso sumarísimo y en todo caso podría forzar una decisión más o menos pronta. El inconveniente que tenemos es, como señalaba hoy, que no tenemos una pretensión ejecutiva a partir de la cual en un proceso más o menos breve se pueda obligar a la administración a cumplir actos administrativos que favorecen los derechos de los particulares. Entonces, de alguna forma lo que queda es la pretensión de conocimiento de derecho, que es una pretensión subsidiaria, y que a partir de la cual no va a ser necesario el reconocimiento de derecho, porque ya está reconocido por la administración, pero sí lo que va a dar es darle fuerza ejecutiva a ese pronunciamiento de la administración, fuerza ejecutiva a partir de la cual podrá transitarse a través del proceso de ejecución de sentencia la exigencia de ese acto. A ver, no, lo interesante de esto es que hiciera un ejercicio y trataran de ver y correlacionar todas las pretensiones y ver si habían podido comprender, y la verdad que es un desafío interesante. No es muy de laboratorio porque esto en la práctica ha ocurrido, así que bueno, continuamos. Los requisitos de admisibilidad. Estos son los requisitos. Todas las demandas en todos los fueros tienen requisitos de admisibilidad para que puedan poder sustanciarse. Acá tenemos requisitos de admisibilidad que son específicos, que están regulados en la ley, en el Código Contencioso Administrativo, y así tenemos el agotamiento de la vía administrativa, el plazo de caducidad y el pago previo. El agotamiento de la vía administrativa, tal como ha quedado diseñado en el esquema del código, es que para poder plantearse judicialmente una cuestión, el acto frente al cual se demanda tiene que emanar de la autoridad con competencia resolutoria final o delegada por él mismo. El artículo 15 remite a los supuestos especiales, entre los cuales la materia tributaria sin duda tiene una regulación específica, que es el código que a nivel provincial, y en aquellos tributos que recauda el ARBA, es el código fiscal. Ahora vamos a hacer alguna referencia un poquito más profunda. El principio es que siempre debe agotarse. Esto es a partir de la reforma que impuso la ley 13.101 a la 12.008, que es el Código Contencioso Administrativo, el Código Contencioso Administrativo originario, y el principio antes era el inverso, inclusive a nivel constitucional, el propio 166 dice que el agotamiento será exigido en aquellos supuestos que la ley disponga de modo razonable. Bueno, no quedó así, acá están enumerados los supuestos. Tratándose de cuestiones tributarias, la cuestión es bastante sencilla, al menos desde lo
desde lo que establecen las normas. En el Código Fiscal hay dos recursos, Código Fiscal de provincia hay dos recursos, el recurso de reconsideración ante el ARBA y el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Algo mencionó Leandra, algo bastante mencionó Leandra, yo lo único que voy a hacer es recordarlo. Frente a la decisión de la autoridad de aplicación, que es el ARBA, el afectado por ese acto puede interponer un recurso de reconsideración o un recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, siempre y cuando se den determinadas cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del acto y en algunos casos con los montos. Estos recursos son obligatorios y excluyentes, es decir, yo puedo elegir uno de los dos, siempre y cuando pueda optar por el de apelación, porque se dan las características de su procedencia, y una vez que elegí uno, la decisión que se adopte me impide promover el otro y a su vez agota la vía administrativa. Esto es interesante que analizarlo. El ARBA es un ente autárquico. Esto implica que en todo aquello que es materia de su decisión, de su competencia legal, mejor dicho, actúa como tiene competencia resolutoria final. También la tenía antiguamente la Dirección de Rentas, que era un órgano desconcentrado, y en ese caso esa competencia resolutoria final estaba dada en la medida que las decisiones que estaban involucradas tuvieran que ver con la competencia específica que hacía a su desconcentración. A nivel municipal, hay que estar a lo que establece la ordenanza fiscal o la ordenanza impositiva, y lo cual nos lleva a analizar la cuestión en cada municipio, porque como ustedes saben, por la autonomía municipal, cada municipio podría darse su ordenanza fiscal, que de hecho es lo que ocurre, y esto puede estar regulado de distintas formas. Hasta donde sé, no hay ningún municipio que tenga organizado con una autoridad de aplicación en su condición de ente autárquico, lo cual llevaría a que esta competencia está en el departamento ejecutivo, y tal es lo que ocurre en el municipio de General Pueyrredón, donde el departamento ejecutivo es la autoridad de aplicación. Acá cito el artículo 58 y el 60, después lo pueden ver. Quien tiene la competencia resolutoria inicial es el secretario de Economía y Hacienda, que pueda resolver un recurso de reconsideración. Este recurso puede ir acompañado de un recurso jerárquico en subsidio, que finalmente resolverá el intendente, que es en definitiva quien tiene la competencia resolutoria final y cuya decisión es necesaria para poder entablar un proceso judicial. Salvo que el intendente en algún municipio haya delegado estas facultades, el intendente o la norma, no, esto habrá que ver qué sistema se utiliza, haya delegado la competencia en otro funcionario. Si les queda alguna duda, después me la preguntan, pero vamos a ir rapidito. Otra cosa interesante, u otro de los requisitos de admisibilidad, es el plazo de caducidad. En los procesos ordinarios, que son 90 días, en los procesos sumarios de ilegitimidad, 60 días. El cómputo de este plazo se toma desde los actos de alcance general, desde la publicación en el boletín oficial, donde establezca cada municipio, tratándose de ordenanzas, el acto de alcance particular desde su notificación, y cuando se trate de una cesación de vía de hecho, desde que se produce. La cesación de vía de hecho, insisto, porque no hice mucha referencia antes, es el comportamiento material de la administración que afecte un derecho. O sea, se establece que para que la administración pueda imponer obligaciones, tiene que haber una actuación previa. Una actuación, nos referimos a un acto administrativo. Cuando no existe ese acto administrativo y se están afectando derechos, el particular puede recurrir a la pretensión de cesación de vía de hecho, que ha regulado específicamente el Código, mediante la cual lo que se trata es de que esa actuación, ese comportamiento material, siga afectando los derechos. Y esto es así porque
al no existir un acto, quien se ve alcanzado por los efectos de la actuación de la administración no sabe cuáles son los fundamentos, y esto en definitiva afecta muchos derechos. Me hago cargo que la explicación es bastante sintética, pero no me quiero demorar mucho más en esto. Si alguno precisa mayor profundización, después lo tenemos. Tampoco es muy común que se dé en materia tributaria. Acá, cuando hablamos de la caducidad, si se vence el plazo de caducidad, o si se supera el plazo de caducidad, esto llevaría a haber impedida la posibilidad de que el acto sea cuestionado a través del proceso contencioso administrativo y, desde mi punto de vista, en cualquier otro proceso. Últimamente he visto algunos pronunciamientos judiciales en los cuales se hacen lugares a excepciones en apremios promovidos sobre la base de actos determinativos que no fueron cuestionados oportunamente. Me parece que esto no cierra demasiado, porque si yo promuevo un proceso y se superaron contra el acto que me impone la obligación y vencieron los 90 días, el acto viene firme. Y en muchos de los supuestos que estoy señalando, se permite la discusión de ese acto administrativo en el marco de un apremio 2 años después. No cierra demasiado y debería ser revisado. El plazo de caducidad, que ha sido muchas veces discutido, me parece que es un instituto que está bien. Podemos discutir si el plazo es largo o corto, pero es un plazo que está bien. Y lo llamativo es que en otros ámbitos del derecho no se discute la existencia de plazos de caducidad. Los tenemos en materia de filiación, que si no se cuestiona la filiación dentro de determinado plazo, no hay posibilidad de avanzar con eso. También cuando se trata de actos societarios, si no se discuten dentro de determinado plazo a partir de la asamblea que los consagra, tampoco se puede discutir. O sea, me parece que está bien. No es un plazo de prescripción, y me voy a limitar a esto porque si no, no terminamos más. El pago previo, este es un poco la niña bonita o la niña fea de la materia tributaria, que da lugar a tantos cuestionamientos. El artículo 19 establece que cuando se promueve una pretensión contra un acto administrativo que impone una obligación tributaria de dar suma de dinero, debe cumplirse con el pago previo. Esto, hay muchos fundamentos. Para mí el fundamento, tal como quedó diseñado, es el que tiene que ver que cuando se establece un tributo, presupuestariamente la administración o el Estado cuenta con la posibilidad de que ese dinero, que esas sumas de dinero integren el presupuesto, o mejor dicho, las sumas con las cuales hay que afrontar las actividades que establece el presupuesto. Y lo que se quiere evitar es que con la promoción de un proceso se interrumpa eso. Por eso se vincula exclusivamente con las obligaciones que imponen, con los actos que imponen obligación tributaria de dar suma de dinero. No estarían las sanciones, las multas, no estarían los intereses, y no estarían otros actos de otra naturaleza. Esta exigencia se puede dar previo a la interposición de la demanda, mejor dicho, es previo a la interposición de la demanda, y puede ser subsanable o no subsanable. Subsanable es cuando el juez detecta, ya sea de oficio o a partir de la excepción, mejor dicho, cuando el juez detecta que ha habido un incumplimiento, puede exigirle a la parte, al actor en este caso, que lo cumpla, y si no lo cumple, recién ahí va a declararse inadmisible la pretensión. Las excepciones a la exigencia del pago previo puede ser cuando se dé un supuesto de denegación de justicia, o cuando se plantea una pretensión meramente declarativa. Ya estuvimos viendo que cuando la pretensión es meramente declarativa, en principio no hay un acto, con lo cual me parece que la excepción viene de la mano de la inexistencia de un acto, o sea, de la inexistencia del supuesto que da lugar al pago previo. Y el supuesto de denegación de justicia
de alguna forma recepta algo que venía sosteniendo desde hace mucho tiempo la Corte Nacional, en que en aquellos supuestos en los cuales el cumplimiento del pago previo implicaba un supuesto de denegación de justicia para el contribuyente, debería ser eximido. Vale señalar que en general se considera que el supuesto de denegación de justicia es un supuesto diferente del beneficio de litigar sin gastos. El supuesto de denegación de justicia debe ser alegado y probado por quien lo incorpora al proceso. Después, a ver, alguna otra cosa. Bueno, esto es lo que decía recién respecto al supuesto de denegación de justicia. No sería exigible cuando el acto no impone una obligación dineraria. Tampoco cuando se trata de un tributo. Cuando no se trata de un tributo, por ejemplo, el supuesto de multa. Tampoco sería exigible cuando el sujeto al que se le está reclamando la suma de dinero es un responsable solidario, porque en estos supuestos no se trata del contribuyente. Sería una extensión de responsabilidad, entonces sería un supuesto que me parece que debería quedar afuera. ¿Cómo se cumple esto? El pago es el pago, parece una obviedad, pero muchas veces no, che, te dejo una caución, te dejo un depósito judicial. En principio, para dar por cumplido este requisito debe pagarse. Esto significa traer una constancia emitida por quien determinó el tributo de que se ha cumplido con la obligación. La obligación, como hice mención hace un momento, es exclusivamente del capital, no van los accesorios. Vale señalar que hay supuestos en los cuales la administración se resiste a recepcionar el pago porque alega que en la medida que no es íntegro, no está obligado a recibirlo. En estos supuestos, lo que se ha arbitrado es por parte de algunos juzgados, que es lo que hacemos nosotros en el juzgado 1, es intimar a la autoridad de aplicación a percibir las sumas de capital exclusivamente bajo el percibimiento de tener por cumplido el requisito con el depósito judicial que quedará disponible para la parte. Que es esto que dice acá esta diapositiva, y también se ha planteado la posibilidad de un seguro de caución. Esto no es pago, el seguro de caución no implica la incorporación de las sumas al erario público, lo cual no siempre es aceptado. Reconozco que hay algunos que lo aceptan. También vale señalar que el seguro de caución es bastante caro y hay que mantenerlo hasta que finaliza el proceso, por ahí puede terminar siendo más oneroso que el cumplimiento de la obligación. También se plantea la posibilidad, a ver qué decisión adoptar en aquellos casos en los cuales hay una moratoria en curso. Acá el problema que se plantea es que el acogimiento de una moratoria muchas veces implica un reconocimiento de las obligaciones que en teoría se están discutiendo en el marco del proceso, para analizarlo en otro momento. Otro punto interesante, tratándose de pretensiones en materia o de un proceso tributario, no sé cómo venimos de tiempo. Bien, tenemos un ratito, ya terminamos. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo tienen tres requisitos: que el derecho sea verosímil, que existiera la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o agravamiento de una determinada situación de hecho, y que no se afectare gravemente el interés público. Esto está enumerado en el artículo 22, inciso primero, del Código Contencioso Administrativo, y estos requisitos funcionan de modo general para todas las medidas cautelares. A ver, me parece que acá me está faltando una. Bueno, no. Los requisitos, además, tienen que tener, cuando hablamos de verosimilitud, tienen que tener relación con la pretensión que se está promoviendo. Yo puedo tener un derecho muy clarito, pero a determinada cosa y no a otra, y si la pretensión está reclamando esto, mal podría estar logrando por vía cautelar un objeto diferente. Después también se habla del balance, que es la posibilidad de, a mayor presencia de uno de los requisitos, por ahí ser menos exigente con el otro, lo cual no implica que ambos tienen que estar presentes.
Y como siempre, me gusta sostener los requisitos que hacen a la procedencia de las medidas cautelares deben ser alegados y acreditados, aún con la sumariedad que impone la etapa de proceso, es decir, el hecho de que la medida cautelar se pueda pedir al inicio del proceso no implica desentenderse totalmente de las exigencias. Entonces, por ahí algunos, tratándose de cuestiones tributarias, algunas certificaciones contables, todo esto puede ayudar a la construcción y la acreditación del requisito. Otro supuesto que favorece el otorgamiento de medidas cautelares, tratándose de cuestiones tributarias, es la existencia de precedentes jurisprudenciales en el mismo sentido que sostiene el actor, los cuales servirían para construir la verosimilitud del derecho. Las medidas previstas en el Código son las del Código Procesal Civil y Comercial, que por tratarse de medidas cautelares que tienden a asegurar la cuestión patrimonial, no tendrían mucho andamiaje en el marco de un proceso tributario en el cual, o de naturaleza tributaria, en la cual el que lo está promoviendo es el contribuyente y lo que quiere es desligarse de la obligación. La medida cautelar genérica, que, bueno, esto da lugar para cualquier posibilidad. La medida cautelar positiva, que es aquella que, a partir de la cual se impone una obligación a la autoridad administrativa, y la suspensión de los efectos del acto, que regula el artículo 25, que, tratándose de la cuestión tributaria, es la que un poquito más se utiliza. Como decía recién, de acuerdo a lo previsto en el artículo 22, inciso 3 del Código, la positiva está destinada a imponer un determinado comportamiento. Acá, además de los requisitos que vimos al principio, también se requiere la urgencia, como un dato característico. Tratándose de la suspensión de los efectos del acto, el objeto es neutralizar la ejecutoriedad del acto administrativo. ¿Qué significa esto? Como señalé hace un momento, el acto administrativo goza de ejecutoriedad. Esto significa que puede ser exigido y que es obligatorio para el particular o contribuyente alcanzado a partir de su notificación. De este modo, la suspensión de la ejecución del acto trata de neutralizar esos efectos, para lo cual deben darse determinados requisitos, algunos de los cuales son los generales, los que ya dijimos, y además esto se da habitualmente en el marco de la pretensión anulatoria, es decir, cuando lo que se está cuestionando, se está impugnando, es un acto administrativo. En estos supuestos, de acuerdo a lo que regula el artículo 25, los perjuicios tienen que ser irreversibles, que es una exigencia un poco mayor en cuanto a este recaudo que habitualmente se denomina peligro en la demora. Acá el perjuicio tiene que ser irreversible. Esto tiene su razón de ser. Antes eran los perjuicios irreparables, se hablaba, y se sostenía que todos los perjuicios son reparables, entonces de esa forma nunca se terminaban por dar las cautelares porque todo era indemnizable. Esta figura de la irreversibilidad de alguna forma trata de superar ese inconveniente. La medida cautelar puede ser, tratándose de la suspensión de la ejecución del acto, puede ser autónoma o anticipada. Anticipada es que se puede promover antes de la promoción del proceso, lo cual no releva a quien la requiere de fundamentar los motivos de su futura pretensión, porque ahí va a estar queda relevado de fundamentarla o de construir la verosimilitud del derecho, porque eso viene en el mismo escrito postulatorio al fundamentar la demanda. Si vienen en escritos separados, ¿se cortó la conexión? No. Bien. Si vienen escritos separados, deberá hacerse cargo quien la requiere de la debida fundamentación. Y la autónoma es aquella medida cautelar que se promueve, esto de acuerdo a la construcción que ha hecho la doctrina jurisprudencial y autoral en el marco de la justicia federal. La autónoma es aquella pretensión
que se promueve, aquella medida cautelar que se promueve cuando está pendiente el proceso administrativo. Es decir, aun cuando el proceso administrativo impugnatorio no ha finalizado porque la administración no resolvió el recurso. Adelante, no vas a ir. María Florencia Ferreiro, ahí está. Bien. Entonces decía, en aquellos supuestos en los cuales está pendiente la resolución del recurso administrativo planteado, se autoriza a quien se encuentra alcanzado por el acto administrativo objeto de impugnación a plantear la medida cautelar sin haber agotado la vía. Después esto va a quedar sujeto al resultado del recurso, que en caso de acogerse al recurso, la medida cautelar cae y no hay ningún problema. Acá me parece que hay que hacer una salvedad porque si tenemos en cuenta cómo funcionan los recursos en materia tributaria, en los cuales la mayoría de las normas, a los recursos administrativos me estoy refiriendo, le da efecto suspensivo de la ejecución del acto, la mera interposición de recursos sería suficiente para neutralizar el alcance ejecutorio, con lo cual la medida cautelar autónoma no tendría sentido porque no estaría el riesgo de sufrir un perjuicio, porque estaría, insisto, neutralizado por el efecto suspensivo que le da la ley. Tan es así que, de promoverse un apremio, bajo estas condiciones, el demandado podría oponer la excepción de recurso pendiente con efecto suspensivo para neutralizar el apremio. Así que está bueno tener en cuenta esto. Del mismo modo que el recurso administrativo en materia tributaria, por lo general, no siempre, hay algunos supuestos de excepción, tiene efecto suspensivo, la promoción de la demanda no tiene efecto suspensivo. O sea que en un apremio no puede venir a plantearse, no, yo no tengo que responder porque yo promoví una demanda impugnatoria contra este acto, así que este acto no me es exigible. Esto no es así y es unánime el criterio jurisprudencial. Otra situación que se da, que me parece que es interesante, es la medida cautelar y el pago previo. Hay quienes sostienen que no puede eludirse el pago previo con la medida cautelar. En lo personal entiendo que sí. Me parece que si se dan las circunstancias para suspender cautelarmente la ejecución de un acto, esto avalaría o habilitaría al actor a quedar eximido del pago previo, porque justamente si el juez encontró elementos suficientes como para determinar que hay verosimilitud y que hay peligro, me parece que está bien que se exima del pago previo. Por ahí después les puedo arrimar algunos fallos donde se ha tratado esto. Es un tema que no es unánime, pero me parece que bien trabajado se puede sostener. Bueno, con esto hemos dado, doy por finalizada mi exposición. Seguramente por la rapidez hay muchos temas que por ahí fueron dados sin demasiada profundidad, y quedo a disposición a ustedes. En primer lugar, agradecerles que se hayan quedado hasta esta hora, y no obstante eso, estoy disponible para las preguntas que quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias, Simón. Antes que las preguntas que Leo nos va a leer, seguramente tenemos en el aula a la doctora Marina Sánchez Herrero, docente de Derecho Administrativo, miembro del Observatorio Jurídico. Marina, no te veo. Ahí estás. Marina, muchas gracias por estar con nosotros. Antes que nada, Marina es pionera en la unidad de graduados, la primera directora de la unidad de graduados. Le ha dejado la vara muy alta al doctor Federico Martínez Bordaisco. Creo que ha hecho un buen papel. ¿Qué opinas vos, Marina? Excelente, muchísimo mejor que el que yo pude haber hecho, y la verdad es que agradecerles especialmente a ustedes la actividad constante en esto que es la colaboración, en la capacitación, en la contención de todos nosotros, que además tenemos, digamos, la obligación de continuar. Muestra, más allá de la obligación,
lo que también veo a lo largo y ancho del país, cuando voy en charlas, en reuniones, es ver cómo la abogacía tiene un profundo amor por esto, y muestra de eso es este Zoom con 81 personas a las casi 9 de la noche, en un tema que además, todos los que estamos acá, entre nosotros no nos vamos a engañar, el derecho administrativo y el derecho tributario, además, saben que no es algo que en general sea lo más masivo que se lleva adelante por nuestra profesión. Lamento profundamente haberme perdido las clases de Leandra, que además de su excelencia, es una colega con una solidaridad inmensa, inmensa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo como colega, cada vez que le he llamado, Leandra está al pie del cañón, te explica, te reexplica, te enseña. Y bueno, y con Simón, al que le agradezco también profundamente la clase, nos unen muchas cosas. Además del amor por el derecho administrativo, Simón, es amor, ¿no? Por el derecho administrativo. A esta altura sí. Bueno, hemos tenido otras miradas comunes y ámbitos comunes de trabajo que tienen que ver con el sistema judicial y cómo llevarlo adelante, así que la verdad es que la unidad de graduados es un ámbito de excelencia. Gracias como siempre Vero, Leo, Osvaldo y Fecu, por supuesto, Federico. Gracias a Simón. Veo caras conocidas, está Marcela por ahí Villegas que la estoy viendo. Veo algunas caras conocidas en esto de estar en estos Zoom, encontrándonos de esta manera virtual, pero siempre confluyendo en esta intención de enriquecernos, ¿no? De las experiencias del otro. Y bueno, y este posgrado además, o este curso, tuvo una particularidad que a mí me encanta, y el que alguna vez me ha escuchado a mí hablar lo sabe. Ha tenido la mirada del abogado litigante y la mirada del el operador judicial juez, digamos. Y eso es profundamente enriquecedor. Así que la verdad, gran trabajo, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos en la próxima y en más capacitaciones y en más trabajo de la unidad de graduados. Muchas gracias. Gracias, Marina, gracias por acompañarnos. Bueno, Leo, todo tuyo. A ver las preguntas interesantísimas que debemos tener. Bueno, gracias Marina, gracias Simón por la clase, gracias Leandra, gracias a todos los que pudieron hacer. Bueno, no terminó el curso, todavía queda la clase del doctor Fernández, pero que también estaba por acá, así que les agradecemos a todos. Bueno, en el chat tengo dos preguntas. Comenzamos con una de prescripción, Simón. Consulta de prescripción, dice Adriana Camiglia. Si se interpuso el apremio por ARBA, pero no se dio traslado de demanda por 15 años, ¿se puede presentar el contribuyente y plantear la prescripción del tributo ejecutado? Se me desconectó, no es que me rajé de la pregunta, pero no la escuché. Vamos de vuelta. Dale. Voy. Adriana Camiglia pregunta, consulta de prescripción. Si se interpuso el apremio por ARBA, pero no se dio traslado de demanda por 15 años, ¿se puede presentar el contribuyente y plantear la prescripción del tributo ejecutado? Bueno, ahí entiendo yo, la solución que se da frente a estos casos es que la demanda que se promueve tiene efectos suspensivos, salvo supuesto de desistimiento o caducidad, en cuyo caso lo que se debería lograr es la caducidad del apremio, lo cual es bastante difícil de acuerdo a la regulación que del mismo ha hecho la ley 13406, que es la que regula el apremio tributario, porque exige una serie de recaudos que lo tornan casi imposible, como ser que frente a, no solo hay que intimar al actor para que impulse el proceso bajo el vencimiento de caducidad, sino que además hay que notificarle al fiscal de Estado de esto. Realmente es un problema, porque hasta tanto no ocurra la caducidad del proceso judicial, entiendo que la demanda mantiene su efecto suspensivo de la prescripción, lo cual me parece que no está bien. Vamos a ser prudentes, que no está muy bien. A partir de ahí habrá que ver cuáles son las soluciones que se pueden plantear. Una de ellas es modificar la ley de apremio en este aspecto. Y si no, el que no está de acuerdo con esto deberá hacer los planteos que entienda que correspondan. Perfecto, Simón. Y tenemos una pregunta más de Rodolfo Haddad. Pregunta al doctor Simón acerca de las notificaciones judiciales que se realizan a los contribuyentes.
Es decir, si el juzgado controla su validez, aunque el demandado no las impugne, y si reúne las condiciones para su validez si el juzgado la declara nulas, ordenando volver a notificar en forma correcta. Acá puedo referenciar cuál es la experiencia que nosotros desarrollamos en el juzgado. Hacemos un cierto control de que esté la fecha, que el lugar donde se dice que se hizo la diligencia coincida con la del domicilio establecido en el mandamiento, que esté firmada por el oficial, ya sea el oficial de justicia, ya sea el oficial ad hoc o el oficial de la oficina. Hacemos un cierto control. No sé si este control garantiza la totalidad de las cuestiones, porque tratándose el informe. Se nos quedó congelado, Simón. ¿Se escucha? Se quedó cortado en el medio de la explicación, Simón. Bueno, empiezo de vuelta. Sí. Decía que en el juzgado, como práctica, revisamos algunos aspectos de la notificación, los más gruesos, que la fecha coincida que sea posterior al libramiento del mandamiento, que esté firmado, que la ciudad donde se dice que se hizo la diligencia coincida con la del domicilio al cual fue dirigida. En definitiva, aspectos que podemos detectar fácilmente, porque en definitiva el informe que hace el oficial de justicia, ya sea ad hoc o el de la oficina, es un instrumento público y debemos presumir su autenticidad. Esto no obsta que en aquellos supuestos en los cuales el destinatario considera que hay alguna situación que no es correcta, fundamentalmente con que se trata del domicilio donde vive la persona, abrimos la posibilidad del incidente de nulidad respectivo o nulidad de la ejecutoria, como se denomina procesalmente, y analizamos los elementos y si tiene razón le hacemos lugar. Es prácticamente imposible hacer un análisis más exhaustivo que el que hacemos. Lo que sí verificamos, por ejemplo, en mi caso, es que no hacemos una aplicación a rajatabla del artículo 14, creo que es del código de la ley 13406, que le da la entidad de domicilio fiscal y por ende ejecutivo, constituido al domicilio del contribuyente, por varias razones que, bueno, me parece que sería aburrirlos, pero en el entendimiento que la intimación de pago es un acto trascendental, porque es el momento en el cual es la única oportunidad que tiene el destinatario de la misma de enterarse del proceso, tratamos de revestirla de determinadas condiciones que si no se dan, nos llevan a considerarla inválida. De hecho, muchas veces lo hacemos de oficio. Clarísimo, Simón. Bueno, no hay más preguntas en el chat. Todos agradecimientos y felicitaciones. Vero. Ahora sí. Ay, tengo gente en sala de espera, qué cosa más rara. Estos son los que nos quieren pasar la planilla de asistencia. Ya vi quién era, después te paso los datos, Leo. Bueno, tienen la planillita de asistencia por ahí, la que se acaba de incorporar a última hora, ya tomé nota de quién es, no le vamos a pasar la asistencia. Yo soy la mala, Marina, acá, porque ellos son muy buenos, ¿viste? Pero alguien tiene que poner... Muy mala, Vero, muy mala. No, bueno, no pueden entrar a clase a lo último. Está bien que no estemos en la presencialidad, pero no importa, hay que escuchar toda la exposición. Bien, bueno, pero alguna tolerancia tenés que tener, a lo mejor no pudo hoy. Bueno, 21:01 está incorporando. No, mira, Mariela Cano. No, Mariela ha entrado y salido, debe tener algún problemita de conexión porque yo la vi. Pasó eso. Muchísimas gracias a todos. Simón, muchísimas gracias. Marina, un honor para nosotros que estés acá acompañándonos. Sabemos que no es fácil a esta hora tener a toda esta gente acá dispuesta a capacitarse y a aprender. Y bueno, nos vemos el miércoles, ¿sí? No se olviden que tenemos una clase más el miércoles. Muchísimas gracias, Simón, por habernos acompañado e ilustrado de todo esto. Gracias a ustedes. Leo.
Gracias, Osvaldo. Bueno, a seguir estudiando. Pará, Gracias. Simón, antes de que termine, todo lo que te quedó pendiente lo generamos en nuevas actividades. ¿Te parece? Encantado, encantado. Lo hice cuando no estabas presente, Marina, el agradecimiento a tu presencia, la reitero ahora, y de muchos amigos y conocidos que están participando de esta actividad. Muchas gracias a todos y como siempre a los organizadores, muy gentiles en haberme invitado. Y reitero el agradecimiento especial a Leandra que se quedó hasta este momento y tuvo el decoro de no preguntar nada, cosa que yo no tuve cuando dio la clase ella. Así que gracias, Leandra. Un placer, Simón, escucharte, como siempre. No, Leandro Tremendamente va a venir claro. el miércoles. El doctor Fernández le va a hacer todas las preguntas. Así tenemos el otro criterio. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. En un ratito Adiós. subir a YouTube. Bueno, gracias. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias.